El siguiente ciclo académico servirá como una transición entre la virtualidad vivida hasta este momento y la presencialidad que se supone vayamos recuperando progresivamente a medida que avanzamos en los siguientes ciclos académicos. O sea, queda claro que será una transición entre la virtualidad que hemos vivido hasta el momento y la presencialidad cotidiana que ha tenido nuestra universidad desde su inauguración o desde que estamos trabajando. De este modo tenemos dos tipos de carreras, las carreras a distancia y las carreras presenciales. En el caso de las carreras a distancia nos manejamos con docentes autores y docentes tutores y particularmente los docentes tutores que asisten a nuestros estudiantes en las prácticas preprofesionales a través de la asignatura de cátedra integradora, asistirán presencialmente con ellos a las diferentes actividades, o sea, donde se encuentran laborando nuestros estudiantes de las carreras a distancia. O sea, habrá un acompañamiento de los docentes tutores a los estudiantes en las carreras de profesionalización como parte del acompañamiento, valga la redundancia, de las prácticas preprofesionales en la asignatura de cátedra integradora. En este sentido, supongo que hay una capacitación para los profesionales, en este caso los docentes, y también más adelante será una capacitación para los estudiantes. Me refiero al tema de los cuidados, medidas de bioseguridad y demás. Bueno, el tema de los cuidados, como dice usted, y las medidas de bioseguridad se han ido trabajando en la universidad desde la virtualidad, con asesorías, capacitaciones, mensajes de manera permanente a través de las redes sociales, de nuestras redes de comunicación, correos electrónicos, nuestra página web institucional, el InfoUNAE, que es bastante leído entre nuestros estudiantes y docentes y demás. Pero sin embargo, una vez que estemos listos para eso, que vaya a iniciar el ciclo académico, por supuesto que desde Bienestar Universitario se tiene organizado un conjunto de acciones encaminadas a que las personas estén suficientemente capacitados en cómo actuar en los casos en que se considere o cómo actuar en aquellos casos en que estemos en la presencialidad, ya en el acompañamiento, etcétera. Por supuesto que este acompañamiento será estudiado o se está siendo estudiado por las autoridades tanto de Bienestar Universitario como las direcciones de carrera, porque hay escenarios donde todavía hay dificultades con la vacunación. Entonces, en estos escenarios donde las personas con las que se interactúa no hay un escenario de vacunación ideal como el que tenemos mayoritariamente en la ciudad, entonces por supuesto que se evitará el tipo del contacto físico, este tipo de cuestiones, el distanciamiento, el uso de mascarillas, geles de manera permanente, etcétera, de manera tal que no expongamos a nuestros docentes ante una situación de este tipo. O sea, es un retorno a la presencialidad, como hemos dicho, con muchas medidas de cuidado para evitar contagios y propagación de la enfermedad, etcétera. En la universidad tenemos una gran cantidad de personal, tanto administrativo como estudiantado, como de docentes con la vacunación, con todo el ciclo de vacunación, pero reconocemos y conocemos que donde se moverían los tutores profesionales de nuestros estudiantes de las carreras de profesionalización, no en todos los casos existe esta realidad. O sea, recordemos que las carreras de profesionalización nuestras tienen un mayor impacto en las áreas de la Amazonía, etcétera, donde situaciones coyunturales e incluso culturales han hecho que el tema de la vacunación no se expanda como se quisiera. En el caso tenemos incluso vacunados todo el personal de limpieza de la universidad, todo el personal de guardianía, eso está al 100%. En los demás, 94, 95% en el caso de nuestros docentes, administrativos y estudiantes también. En el tema de aceptación, sé que es importante saber cuál es la decisión y la opinión, en este caso de los estudiantes, para el regreso de manera progresiva.
¿En qué porcentaje está eso? Porque hay personas que querrán venir, pero hay otras tal vez que no. Obviamente van a ser minoría, pero ¿cómo se está jugando ese tipo de cosas? Bueno, nosotros hemos encuestado, o sea, hemos utilizado instrumentos de investigación de manera tal que podamos tener un panorama claro de cuántos estudiantes pueden sumarse a la presencialidad. En términos redondos, números generales, el 70% de los estudiantes está queriendo el regreso a la presencialidad. Hay un 30% que está en duda sobre el regreso a la presencialidad y justamente tiene que ver porque nuestra universidad es una universidad nacional, ¿verdad? Y una parte considerable de nuestros estudiantes hacen vida en la parroquia Javier Loyola, en Azogues, en la ciudad de Cuenca, sin ser de estos lugares. O sea, ellos son de otras provincias del país, de la Amazonía, de Manabí, de la costa, etc. Y entonces, por supuesto, que las familias ecuatorianas han sido fuertemente golpeadas con el tema de la pandemia, tienen que buscarse un arriendo, etc. Y entonces no siempre es posible tener la disponibilidad financiera en la familia para lograr hacer eso. Es por eso que el retorno a la presencialidad es, en primer lugar, es progresivo, pero es también voluntario. O sea, los estudiantes que no quieran asistir de manera a la presencialidad no tienen que hacerlo. Para ello se está organizando en las aulas, se está organizando las aulas de manera tal que pongamos allí cámaras de manera tal que lo que está sucediendo en el espacio áulico con los 10, 12 o 15 estudiantes que puedan estar en el aula con un aforo solo del 25%, lo que esté sucediendo en el espacio áulico pueda ser comunicado, visto por el resto de los estudiantes que están viendo las clases desde su casa, desde una biblioteca, etcétera, para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje en una modalidad que se avisora más o se vislumbra más como una modalidad híbrida realmente. Por supuesto, los docentes sí estarán en la universidad, con excepción de algunos casos que tenemos que, o sea, lo que exceptúa la ley, discapacitados, tenemos docentes, personas que hayan tenido hijos u otros tipos de enfermedades, con niños pequeños, etcétera. Por supuesto que podrán continuar realizando su docencia desde los espacios que comúnmente se han hecho desde el inicio de la pandemia. O sea, hay previsto todo este tipo de singularidades, de particularidades a tener en cuenta para que ese retorno a la presencialidad no constituya una obligación para las personas y que las personas se sientan a gusto con estar de nuevo en la universidad, lo que realmente constituye, hay mucha alegría entre los estudiantes por regresar, entre muchos estudiantes por regresar a la presencialidad. A la pregunta de en qué materias, o sea, cuando le preguntamos eso a los estudiantes, al 100% de los estudiantes nos dicen que están queriendo regresar a la presencialidad en la mayor parte de las materias. O sea, no hubo una discriminación, no se pudo determinar que sea en materias de tipo práctica, más del componente teórico, de los fundamentos teóricos de la educación, etcétera. O sea, están queriendo regresar a la presencialidad de manera general o que se les regrese la presencialidad en la mayor parte de las asignaturas. No obstante, hay un componente importante en la universidad, en la formación, que tiene que ver con las prácticas preprofesionales. Y las prácticas preprofesionales dependerán de la modalidad en la que se está trabajando en las escuelas donde cada uno de nuestros estudiantes se inserta para hacerlas. O sea, si las instituciones educativas tienen modalidad presencial, sabemos que hay instituciones que tienen modalidad presencial, que ya se está ejecutando, también con pocos aforos, etcétera. Nuestros estudiantes participarán o pueden participar de las prácticas preprofesionales de ese modo, o sea, de manera presencial. Y si por el contrario las instituciones educativas mantienen la modalidad virtual, pues nuestros estudiantes tendrán que hacer también
su práctica preprofesional, como hasta este momento se ha hecho en esa propia modalidad, porque los docentes que son tutores profesionales de nuestros estudiantes en las instituciones educativas, por supuesto que no podrían atender la presencialidad y la virtualidad de nuestros estudiantes para las prácticas preprofesionales, o sea que se acogerán a la modalidad en la cual están las instituciones educativas donde se insertan para este tipo de proceso formativo que es la práctica preprofesional. Un dato adicional, del total de estudiantes que hay actualmente, ¿cuántos van a incorporarse a este sistema de presencialidad ahora? Nosotros independientemente que, como le dije, hay un 70% de estudiantes que están queriendo el regreso de la presencialidad, calculemos de unos 3.677, que es nuestra matrícula de las carreras presenciales en este momento, pero nosotros vamos a permitir el ingreso a las aulas solamente del 25% del aforo de estas aulas. O sea, si hay un aula que tiene capacidad para 40 estudiantes, entrarán 10 estudiantes al aula. Y rotaremos esa presencialidad semanalmente, ¿verdad? Ya esta organización la hará la FEUE, los docentes, etcétera, de manera tal que podamos tener el espacio físico y que todos tengan la oportunidad de participar, de interactuar con los docentes, que además es una oportunidad única, la interacción con el docente, pero de esa forma. O sea, en las aulas vamos a tener únicamente el 25% de la capacidad que tenga el aula para recibir estudiantes.